Hola, ¿has escuchado el término cask strength y te has preguntado qué significa? Pues si alguna vez te has encontrado con una botella que tiene esa etiqueta, hoy te voy a contar exactamente qué es y por qué es especial, y por qué también hay mucha gente que los prefiere a los destilados de base. Bueno, yo soy María, este es tu canal para entender más sobre el mundo de los destilados sin complicaciones. Empecemos por lo básico. El término cask strength se traduce literalmente pues como fuerza de barrica, y básicamente pues significa que el destilado que estás bebiendo pues se ha embotellado del barril sin estar diluido con agua. Aquí puedes tener de todo lo que se añeje, llámale whisky, ron, brandy. De hecho, por ejemplo, si nos vamos a los armagnacs, habrá muchos que estarán etiquetados como Brut de Food, que es lo mismo pero en francés. ¿Vale? Entonces, si ves Brut de Food, es exactamente lo mismo que cask strength. ¿Y por qué es importante esto? La mayoría de los destilados que encuentras en el mercado se diluyen con agua para embotellarlo. Ahí vamos a alcanzar un nivel de alcohol más estándar, entre 40 y 46% más o menos. Y cuando hablamos de un cask strength, pues no hay dilución. Sale de la barrica y directamente a envasar. Aquí creo que es importante hacer un paréntesis y decir que no es lo mismo un cask strength que un single cask. ¿Y por qué no lo ponemos en castellano? Pues porque la mayoría de estos términos pues vienen del mundo del whisky, así que seguimos en inglés. Un single cask es un producto de una única barrica y puede envasarse a cask strength o diluirse. Fácil, ¿no? Mira, te lo digo de otra forma. Coges la barrica tal cual la tienes en la destilería. Si sacas el líquido y lo envasas, es un single cask a cask strength. Si ese mismo líquido lo diluyes con agua, es un single cask. Punto. ¿Vale? Si tienes un lote de esas barricas que no estás diluyendo y las envasas todas, eso es un cask strength, pero no es un single cask, ¿vale? Sé que es complicado, pero si hablas con los amigos de Bold Wine and Spirits, que es quien hace posible estos vídeos, te van a dar todas las explicaciones y toda la tranquilidad que necesitas para ahorrarte estos follones en bebidas destiladas. A partir de aquí, ¿cómo se compara con el resto de los destilados? Pues un destilado estándar, lo que te decía, normalmente estamos entre un 40-46%, mientras que un cask strength puede variar mucho, pero suele estar entre el 50-65%, ¿vale? Y eso lo que va a hacer es aportarle pues un sabor más intenso y más concentrado. Entonces los aromas naturales pues están mucho más presentes. Y en cuanto a cómo consumirlo, pues ten en cuenta que es fuerte y algunos pues prefieren beberlo puro y otros muchos pues disfrutan añadiendo un poquito de agua pues para abrir los sabores y que sea más accesible. Que esto de hecho puede parecer un sinsentido, porque si lo estás consumiendo a cask strength, ¿para qué añadirle agua? Pero bueno, para gustos los colores. Y siempre puede ayudar a que se abra un poco y puedes encontrar el equilibrio que más te guste. Como curiosidad rápida, ¿sabes que los whiskies a cask strength no son solo más fuertes, sino que también son más versátiles? Tienen más graduación alcohólica, se puede controlar mejor el sabor, como te decía, añadiendo agua al gusto, se puede hacer coctelería para descubrir distintos matices. Y como apunte también curioso, hay muchos aficionados que los buscan como inversión. ¿Por qué? Pues porque los cask strength suelen ser ediciones limitadas y consideradas de mayor valor, lo que las suele hacer pues más atractivas para los coleccionistas. Y ya, si es single cask, mejor no hablamos porque los precios ya suben que da gusto. Entonces, en resumen, un cask strength es el destilado en su forma más pura, directo de barrica y sin diluir. Y es una experiencia pues perfecta para los que buscan probar el destilado tal y como fue concebido por la destilería. Tampoco suele ser muy apto para novatos, pero bueno, si quieres probarlo, te animo a que lo hagas. Y si quieres más vídeos como este, no te olvides darle al like, suscribirte al canal y recuerda que gracias a los compañeros de Bold Wine and Spirits puedo seguir trayéndote contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, ¡salud!